Prueba de sonido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bienvenidos de nuevo a Te la Pinto, un lugar donde damos respuestas profundas a preguntas sin importancia. Estamos ya casi terminando temporada, solo digo. Entonces he querido traer a un invitado que he conocido recientemente, pero muy especial, para hablar de un tema muy importante. Es un artista sin obra, una persona con mucho ojo, que es básicamente lo que hila a todos los invitados. Y tengo el placer de tener aquí conmigo a Mariano de Roche. un placer mío estar aquí contigo, la verdad me hace mucha ilusión. ¿Qué tal? Muy bien. Este buen domingo Muy bien, de un buen junio. domingo, soleado, un día muy de piscina. Sí, y aquí estamos, sin embargo. Aquí estamos, sin embargo, para hablar del rage bait. Eso es. Hoy vamos a hablar de este gran fenómeno que define lo que es la cultura y el tratamiento entre seres humanos en Internet y que nos preguntábamos, ¿no? El otro día, casi el día que nos conocimos hace muy poco, ¿quién gana con todo esto, ¿no? Que es la pregunta que me hiciste tú a mí y que dije, hostia, es gran pregunta. Entonces, antes de nada, si te gusta Te la Pinto, como siempre, por favor, suscríbete, dale a la campanita, dale 5 estrellas. Ya hemos hablado de lo que me interesa. Si tenéis menos de 3 estrellas, no lo hagáis. Es que me bajáis el rate y es que en el fondo lo hacéis para molestar. Básicamente 5 estrellas y punto. 5 o 4. O sea, si queréis poneros exigentes, 4 me vale, pero 3 no me pongáis. O sea, ponedme un hate comment. Pero claro, no. mete un comentario de mierda y así participas del rage bait. Eso es. Y bueno, vamos a poner la cortinilla y empezamos a hablar sobre el rage bait. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Just want me and I. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la Pinto, un podcast de Clara Escalera. Vale, la cortinilla ya ha pasado. Vale. Bueno, Ya he dicho un taco en los primeros yo también he 2 dicho segundos. hostia, literal. Como el peor taco, ¿no? El peor es hostia, ¿tú crees? ¿Cuál es el peor taco? Hostia, no diría que fuese hostia. Es que no tenemos como un... Es que en la sociedad española estamos muy curados de espanto. No hay un chart de... Claro, no hay un cunt, ¿sabes? O Ya. como... A mí me pasó, de hecho, yo he vivido en Portugal algún tiempo y, claro, traduciendo al portugués metía la cantidad de tacos que metes en español. Y un día comiendo con un colega y sus padres me dijo como, Mariano, en portugués no decimos tantos tacos como en español. Y yo como, Hostia, Perdón. menudo... corte fuerte. Hostia, cloqueada. O sea, yo me puedo morir. Vale, ¿por qué decidimos hablar del rage bait? Que es que ahora no me acuerdo. Pues básicamente porque me lo propusiste y yo soy un envalentonado y te dije, venga, pa'lante. A ver, me parece una categoría o una cosa que pasa bastante interesante para entender cómo está el mundo ahora y sobre todo las dinámicas sociales y una cosa que ha ido permeando, ¿no? Que por otro lado, mi point hoy en las historias que me he preparado es que en realidad no es nuevo, o sea, que el rage bait existe desde siempre, que es una dinámica antiquísima que tiene que ver con la propia naturaleza humana, ¿no? De que enfadar a tu interlocutor o a tu adversario te permite llevártelo a tu terreno, ¿no? Lo debilita. Te lo debilita, claro, y es una forma de ganar poder sobre los afectos de una persona de la que quieres extraer algo, ¿no? Sí, totalmente. Pero antes también me gustaría que mis oyentes te conocieran un poquito mejor para que también como que entiendan por qué eres una gran persona que debería estar hablando del rage bait. Todos deberíamos estar hablando del rage bait, pero he traído específicamente a Mariano por algo, ¿no? O sea, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Aquí es que cuente yo? Sí. Es tan difícil definirse cuando simplemente estás loca, pero creo que me habilitan para venir aquí a hablar, que de alguna forma estudié filosofía, me dedico a las artes contemporáneas, más rollo mundo plástica y tal, y soy una persona que le gusta hablar de las cosas y pensar en las cosas e intento estar atento a lo que piensa la gente. Me gusta hablar con gente distinta y tener también como amigos que pertenecen a sectores raros
de la sociedad para hacer un poco como de estratificación. A mí me encantó lo que me dijiste en un momento dado del rollo. Yo de pequeño siempre supe que quería tener un trabajo inventado. Sí, claro. En plan, o un sea, trabajo que no existía. A ver, pero esto yo creo que es condición homosexual o queer en general, no de quiero un trabajo de verdad, o sea, quiero un trabajo de estos de mentira, de los que no puedas dibujar a un osito realizando este trabajo. A ver, yo considero que muchísima más gente debería tener trabajos de mentira y que en general el trabajo habría que reducirlo muchísimo. No sé si estamos ragebaiteando a nuestra audiencia, pero estamos haciendo como el meta de... Pero estoy de acuerdo, porque sobre todo en un mundo en el que se viene la IA vivo, Ya. o nos inventamos el trabajo que hacemos y nuestra aportación a la sociedad. Y la cantidad de cosas inútiles que se hacen todos los días, o sea, Total, ya ves tú. total. Pues, no sé, metámonos ya de lleno al ragebait, que creo que tenemos mucha plancha. Yo creo que va a ser largo este episodio. Vamos de lleno, sí, porque además a mí si me suelto meto chapas, o sea que... Total. Be careful. No, y aparte que ha estudiado Mariano como si fuese su podcast, que eso me honra He hecho muchísimo. research, Hemos hecho muchísimo research, sí. que luego también hablaremos del research en sí. Pero bueno, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hablar de qué es el ragebait, porque a lo mejor hay algunas personas que estáis diciendo qué coño es el ragebait. Ragebait es rage de ira, bait de cebo. Es cualquier cosa que sobre todo pasa en Internet, pero no proviene de Internet, que básicamente a la que la ira humana pica, ¿no? Como si estuvieses pescando con un cebo y entonces es como ragebait, ¡pum! Sí. Esto es carne de que tú te vayas a picar. Sí. Y hay un montón de ejemplos de ragebait en Internet últimamente, desde personas calvas diciendo que tienen pelo y la gente en los comentarios diciendo ¿pero qué haces? Puto delusional, no sé qué, a, por supuesto, toda la conversación política, el clásico zascazo, es ragebait. Te haría una puntualización Sí. sobre la definición de ragebait, y es que es ragebait cuando tiene un interés secundario, o sea, cuando tú generas este enfado en la otra persona para bien modificar su opinión sobre algo o para modificar su estado de ánimo. No su estado de ánimo, sino que tú quieres sacar un rédito, o bien político o bien económico, ¿no? Porque hay gente que simplemente enfada, pero bueno, pues para recibir más views, para recibir más comentarios, etc. Y que en esto lo diferencia del troleo, en que el troleo no tiene un objetivo más allá de enfadar al personal por el puro placer De enfadar, estético sí. y goloso de cabrear a la gente. Y de hecho ha sido esa la gran evolución del ragebait, que esto Ajá. era algo que, bueno, aunque hemos hablado y hablaremos en más profundidad, es algo innato al ser humano. En el entorno contexto de Internet era un lenguaje mucho más propio de los foros, de la, como se dice en español, la underbelly de Internet, Ajá. como de la parte oscurilla de Internet, los chat rooms, las entrañas, eso es. Y que ahora como que ha salido al mainstream con otras armas y como con y que es una cosa muy, muy puto peligrosa. A mí esto me hacía pensar entre el troleo y el ragebait, que es la diferencia entre los atentados nihilistas y los atentados con bandera política, ¿no? O sea, hay un tipo de atentado nihilista que es como pues, el loco que sale a la calle y se lía a tiros o que hace la destrucción por la pura destrucción, que en realidad son los más raros, aunque ha habido momentos de la historia en los que eran más comunes. Y luego está el atentado típico de yo me cargo a X personas para lanzar un mensaje político. Y en este sentido el ragebait tiene esa segunda intención de yo no te estoy cabreando por el arte de cabrearte, sino o bien para que me hagas caso o bien para recibir views y conseguir Y dinero. dinero. Pues ¿sabes de dónde viene el término ragebait? Bueno, seguro que lo sabes porque te has hecho un pedazo de Como he research. estudiado, Claro. he visto que viene del tráfico, de la conducción, Sí. ¿no? ¿Tú has visto eso también? Total, que Sí. es un término que se inventó en 2000, que salió por primera vez a la luz en 2002 en Twitter, hablando concretamente de la ira que sientes como conductor cuando estás en el carril de la derecha, living your absolute best life y siguiendo las normas de convivencia y conducción vial, y alguien detrás tuyo te hace las luces. Ah. Y tú, en plan, te puedes poner negro y entonces, y como que justamente hace esta movida de, joder, objetivamente no hay ningún peligro, objetivamente no hay ninguna razón para ponerte de ese nivel de pique, pero lo haces. Sí. Igual que un post de un señor que dice que no está calvo estándolo,
te despierta dentro una ira que dices, no lo puedo Pues soportar. yo no había visto exactamente la misma historia, era de conducción también, pero lo que yo Vale. encontré era que era como cortarle a alguien a propósito la entrada en la autovía, ¿no? Como carril de incorporación Rage y como bait. meterte, es como rage bait absoluto, pero que además viene también de que en los Estados Unidos yo creo que tienen un modo como más agresivo de conducción, como que tienen mucha cultura de vivir en el coche, entonces se pican muchísimo más que aquí entre los coches, yo creo, como que son muy de... Y luego que también tienen Joder, una ¿no? cultura infinitamente más individualista y como heroecentrista. Cada uno es el héroe de su puta historia, que todos lo somos, pero creo que en Estados Unidos nace verdaderamente la verbalización de esa narrativa heroica Ujú, y es como al main character no. total. Por aquí sí que no. Yo entro en la autovía por mis cojones. Total, pues bueno, basically same thing. Respetear. ¿Y tú qué has visto como de los orígenes del rage bait? No, yo he visto eso de que la palabra surge cuando tú dices y tal. Lo que yo creo es que en realidad es una cosa absolutamente antigua, ¿no? O sea, que enfadar a la gente a propósito es tan estrategia viejo de como el guerra ser humano. casi, ¿no? Sí. Total. Y entonces me traía ahí un par de historias como de rage bait antes de las redes. Go ahead. Go ahead, O sea, vale. espero que ya se haya... Eso iba a decir, o sea, ¿lo habéis entendido? Es que ahora, como ya he hecho mi primer directo, Oh, wow. pienso que tengo como Que no pude público, ir. ¿no? En plan, ya. Lo Bueno, siento. al siguiente, no solamente... Igual vienes y eres invitado y todo. Hot. Bueno, espero que se haya entendido lo del rage bait. Si no, por favor, yo os grabaré un vídeo personal explicándoslo. O, mejor Escribís aún, en los comentarios os respondemos. eso. Pues vamos a los orígenes del rage bait. Por favor. Vale, pues nos vamos, tachan, a Atenas, siglo V antes de Cristo. Este es lo más guapo que me ha pasado en mi vida. Digamos que, bueno, muchas historias empiezan aquí, da un poco de chapa estar siempre en la Atenas democrática, ¿no? Pero tiene que ver con la idea misma de democracia, de que de repente hay una asamblea en la cual tú, para ganar poder político, tienes que movilizar las opiniones de la gente. Ajá. Entonces, hay un origen muy claro aquí de el uso de la palabra y el uso de la emoción. ¿Y qué pasa en este momento cuando empieza a instaurarse la democracia ateniense? Que aparecen los sofistas, que son los primeros profesores a sueldo de la historia, en realidad. Y son gente que se dedica a enseñar a utilizar la palabra y el discurso para tus fines políticos. Entonces, tiene esta idea de la utilidad de la palabra y de las ideas y de las emociones ajenas y de modificar los afectos del contrario para que hagan lo que tú quieres. Claro, como que se empiezan a dar cuenta del peso de la palabra en un grupo, ¿no? Claro. Que es que, porque es Sí. que esa sensación que cuando estás hablando, cuando sientes que una idea cala y que alguien ha sentido algo... Sí, entonces hasta cierto punto son los primeros rage baiters profesionales. Sí, Y que enseñan a hacer rage bait, ¿por qué? Porque Sí. el enfado es una forma muy fácil de movilizar a una multitud, o no una multitud, sino una asamblea. Es verdad. Mucho más que a través de la convicción racional o a través de la empatía, lo más fácil es enfadar al público. Total, porque aparte es un punto común, es decir, o sea, la inteligencia, la capacidad de análisis puede ser algo como que solo unos pocos tienen, Ujú. pero los cabrearte y reírte lo tenemos Sí. todos. E incluso, aunque tengas capacidad de análisis, la forma más fácil de cortar la capacidad de análisis de alguien es cabrearlo a muerte. Absolutamente. Esto es como o sea, y aparte que rage bait al final tenemos hasta con lo de si te enfadas pierdes la razón. Sí. Es muy fuerte, ¿eh? Eso son como diques culturales contra el rage bait, ¿no? De no te enfades que pierdes el... Bueno, y es que, o sea, al final el rage bait y en lo que se acaba convirtiendo, que lo hablaremos más en profundidad, es el gran destructor de la democracia, es el gran destructor de la esperanza en un futuro mejor. Absolutamente. Continúa, por favor. que Continúo. Entonces, hay esta frase, creo que es de Protágoras, que es uno de los más grandes sofistas, que dice, puedo convertir el argumento más débil en el más fuerte. O sea, me da igual cuál sea tu point, la forma en la que lo expreses es lo que importa para convencer al auditorio. Y yo puedo enseñarte estos trucos de retórica que muchos pasan por movilizar, digamos, las sensaciones, los afectos de la persona que te está escuchando y no tanto su razón. En todo este ensamblado, de repente aparece Sócrates. Diva. Vale, diva, ella. Que además, todos los textos, siempre que esto es una parte, dicen que era feo de cojones. ¿En serio? Sí, se dice que Sócrates era muy feo, dicen que tiene cara de sapo. Buah, eso rage baiteaba vivo. Rage baiteaba vivo. Pero claro, Sócrates se dedica a ser un rage baiter profesional, de alguna forma. Y de alguna forma
él hace una cosa parecida a los sofistas, porque está todo el día por ahí como hablando con la gente Haciéndose y haciendo el- política Claro. y tal, pero de una forma distinta. Primero, porque no cobra, Ajá. y segundo, porque empieza a meter la idea, no intenta, o sea, más que convencer, intenta desconvencer a la persona de la que está hablando de lo que él cree. Como que se mete en una conversación y al principio tú me cuentas una historia y yo te acepto, digamos, lo que me estás contando, y haciéndote preguntas, te voy haciendo preguntas hasta que demuestro que lo que me estás diciendo es ridículo y te dejo como sin armas, ¿vale? Que esto es como la mayéutica socrática y la ironía, y de hecho a él lo enjuician por tocar las pelotas, literal, y él en su propio juicio dice: yo soy como un tábano, como una mosca, un moscardón, que se ha posado sobre esta ciudad. ¿No? Él mismo se compara al animal ragebaiter por excelencia, que es la mosca o el mosquito. Y lo acaban matando, claro. Él muere en condena pública por esa misma asamblea en la que a la que había ragebaiteado tanto que dicen: mira, no ¿Puedes podemos más parar? contigo, te vas a la muerte. Absolutely. Absolutely. Buah, en plan, como medio me alegro, ¿no? Como, te lo mereces. Y después viene mi parte favorita, que es que Sócrates tuvo varios discípulos, más allá de Platón, hay como varias escuelas que surgen de él, muy distintas entre sí. Y uno de ellos son los cínicos. Él tiene un discípulo que después enseña a Diógenes, el cínico, que es el famoso Diógenes. Sí, sí. Que el pobre... Que el pobre muy, muy mal interpretado, pero era otro ragebaiter profesional. A ver, los cínicos molan mucho, pero son como los punks de la Grecia clásica. Para la gente que de repente dice que casi todas las formas por las que vivimos son convenciones sociales, que son una estupidez y que se puede vivir de acuerdo a la naturaleza y que no hace falta hacer caso de un montón de cuestiones, pues de cómo vestir, de cómo nos relacionamos, de cómo te tratas. Entonces son gente que va como mal vestida, harapienta, que vive por la calle, que se masturba en la plaza pública, que como que se saltan todas las convenciones sociales a propósito. Como para demostrar el point, ¿no? Como para demostrar el point. Entonces es interesante porque su filosofía además ha sido transmitida a través de una serie de anécdotas, ¿no? Porque es, digamos, una filosofía práctica, puramente. Ellos no teorizan, no tienen textos, sino que ellos muestran su filosofía en su forma de vivir. Y por eso se transmite todo a través de anécdotas que son, pues eso, algunas heavies como de hacerte una paja en la plaza del pueblo, ¿sabes? Delante de todo el mundo. Como todo el point. Como es que, todo el point. Es que es curioso porque la humanidad necesita villanos. O sea, como concepto para entender, incluso para educar a sociedades conviviales y de puta madre, se necesita un villano como casi de ejemplificar lo que no y por qué no. Y de hecho, o sea, todo el kayfabe, que es algo que se habla mucho en este canal, pero el kayfabe, que es pues básicamente lo que sostiene cada reality show que te gusta, ahora mismo sostiene la política y empezó también siendo en la lucha libre, que es cuando marcas un evento como real siendo ensayado, ¿no? Sí. El kayfabe se sostiene porque hay villanos y porque hay ragebait. Claro, el peligro es cuando el ragebait entra en política y entra en vida civil, que es claramente donde casi hasta nace. Quería hablar de esto del kayfabe, además como que había pensado meterlo en la introducción, de que para mí hay un momento como importante en mi biografía de pequeño mariquita, como con, no sé, 15, 16 años, cuando te das cuenta de que todos los dramas de tus divas pop son mentiras, son escenificados, ¿no? O sea, no todos los dramas, pero este momento además muy 2000, 2010, que además a los gays como que se nos educa en seguir una especie de secta, tienes que seguir a esta diva y lo que piensa esta diva te enfrentas con esta otra diva y como... Eres de Cher, una eres de movida. Madonna, eres de Britney. ¿Tú de quién eres? Yo soy de Lana del Rey, obvio. That's why we love each other. Yo soy de la escuelita de Lana del Rey. Good. Good. Y... En el siguiente capítulo que vengas hablamos de Lana del Rey. Buah, por el exclusivamente. culo. Vale. Exclusivamente. Vale. Otra ragebait queen. Absoluto. Y eso como que siempre en el mundo pop, en el que todo el rato es Marina de Diamond se ha picado con no sé quién, Rihanna y no sé cuántas se han pegado en el backstage, el camerino, tal, no sé qué. Y tú te lo crees, ¿no? Y de repente hay un momento en el que empiezas a ver que todo eso es un montaje y que es todo kayfabe, ¿no? O sea, que es un mundo construido para la audiencia, pero que esta gente está tomándose copas por la noche, que no son enemigas mortales, ni mucho menos. Luego hablaremos de eso. Algunas son verdad, pero hay mucho fake en todo esto. Y hay una de estas que me gusta mucho, simplemente me salió el otro día y me pega,
que es un momento, no sé qué premios Emmy o unos Oscar, una cosa de estas, en el que estaba Eminem sentado en el público y había como una performance y Sacha Baron Cohen, que es el de Borat. Borat y estas pelis, como que está suspendido de unas cuerdas así haciendo unas acrobacias y se le cae como en tanga y le pone todo el culo en la cara. Entonces es un momento así como muy violento que los acompañantes de Eminem como que lo quitan así, tal, Eminem se cabrea, no sé qué, se levanta, se va, Como humillado, como muy hombre. humillado, muy cabreado, tal, no sé qué, y luego al tiempo salió que había sido todo un montaje, que habían quedado la tarde para ensayar exactamente la caída, Que no se hiciera daño. que no se hiciera daño, que era toda una cosa para generar como rage bait, de... porque el Cohen este estaba promocionando una peli. Claro, claro. Bueno, Claro. Borat, Sacha Baron Cohen, es el gran race baiter de nuestra sociedad ahora mismo. Ujú. Y aparte que creo que él lo hace especialmente bien, Sí. porque es un Sócrates que va por la vida rage baiteando. O sea, Sí. de hecho, él tiene una serie, no puedes hablar de esto, pero es que me acabas de recordar, que se llama Who is America? ¿Quién es América? Ajá. Que es una serie loquísima, que a lo mejor alguno de vosotros o tú has visto este vídeo en algún momento, porque son pequeños sketches en los que él se disfraza de distintos personajes para tenderle trampas a personajes ultra cuestionables. Ajá. Entonces, por ejemplo, a un tío que se llama Giuliani, de la primera hornada de Trump, Ajá. un pavo horrible, en plan como muy fuerte, de hecho es como la víctima principal de la segunda película de Borat, que le graban como iniciando un protoacoso sexual a una de las actrices de Borat que piensa que es... Dios. Claro, es que Le les pillan vivo. trampa. Y ahora me estoy equivocando, no era Giuliani, era otro, pero bueno, Ajá. saldrá aquí. De alguna manera consigue convencerle de que haga un anuncio de pistolas para niños de 3 años. No sé Me cómo. encantan estas cosas. O sea, me Es encantan. brutal ese vídeo, porque aparte él hace como de tío, como del Middle East, en plan de estos, como, igual incluso israelí, como de estos en plan de ¡viva la puta guerra! No sé qué tal. Está como a los niños, la única manera de defenderles de los school shootings es dándoles a ellos un arma, no sé qué tal. Y entonces... El tío a él- tope, en plan, vamos a darle y él en pistolas a plan, los niños. total, no sé qué tal. Entonces él le provoca y él en plan, entonces le hace lo que hace Sócrates, pero en vez de enfadándose, le va como validándole su argumento Sí. hasta lo absurdo. Y es muy gracioso porque el personaje que hace, su propia hija ha muerto por gun violence. Entonces ves a este personaje como no entendiendo, o sea, dándose cuenta de lo absurdo del discurso de este tío. Sí. Y en plan, viéndose en un punto en el que le ves cortocircuitar porque no está acostumbrado a como esa lógica de discurso de porque mi hija murió de gun violence hay que ponerle pistolas a los niños. Sí. Porque ese sería normalmente el argumento de la persona contra que haya armas. Ujú. Entonces, o sea, y le ves literalmente con una especie de mochilita de Pokémon con una pistola incrustada que han hecho en producción diciendo niños, y aprender a utilizar la movida. Es brutal. Es increíble, me encanta cuando se le hace llevar a una persona como estos supuestos, ¿no? Como hasta el final y hacerle defenderlo de una forma como tan visceral que o sea, conseguir que una persona se dé cuenta de que está diciendo algo ridículo no es fácil. No es nada fácil. No es fácil. Porque no hay nada que moleste más y que duela más que hacerle sentir estúpido a una persona. Ujú. Y eso es lo que más va a activar la ira y el odio de alguien hacia ti. Ujú. Es brutal. O sea, Sí. hay maestría. Hay maestría. Síguenos contando. Sigo contando. O sea, si no cuento yo, pero... Cuenta tú, sí, yo me voy a pasar ya a otra historia si quieres, que también está guapa, porque creo que he terminado con los... Me parece, o sea, me encanta cómo está traído. Yo quería traer una historia de Rage Bait, que es como el origen del Rage Bait moderno. Ok, Y ese es Rupert Murdoch. vale. Bueno, he traído 2 historias de origen. Uno es el origen del Rage Bait moderno en el periodismo y otro el origen del Rage Bait moderno en Internet. Oh, vale, me encanta. Vale. Yo tengo una también de inicios de periodismo después. Vale, pues entonces cuento Rupert Murdoch y Vale. luego cuentas tú Vale. el este. Bueno, Rupert Murdoch, ¿sabes quién es? Me suena, pero hazme Es que tiene un poco además un nombre de malo, Sí. ¿no? O pero sea, no- Murdoch. ¿Quién es? ¿Quién es? Aclárame. Este es un pavo que tiene ahora mismo 94 años, Vale. cuya historia familiar y sobre todo como cuya
sucesión, dinastía, es en la que se ha inspirado la serie Succession. Vale. Pero además de pe a pa. ¿Tú Ok. viste Succession? No. ¿Llegaste a ver Succession? Buenísima la serie, recomendable. Succession, al igual que la vida de Rupert Murdoch, va sobre este señor que construye de alguna manera un conglomerado importantísimo de periódicos y periodismo y no sé cuánto y no sé qué, y es un maxi trilillonario y como que ha puesto toda su vida a competir a sus hijos para conseguir la sucesión, ¿vale? Pues, vale. Bueno, el caso, te cuento un poco la historia de Rupert Murdoch. Es un tío que nace en Australia en los años 30, Nepo Baby, hijo de otro magnate, pero claro, otras dimensiones de magnitud en los años 30 que en los años 2000, de unos periódicos en Australia, y era el típico tío en plan que no conseguía de ninguna manera la aprobación de su padre. Luego por eso fue a ser así con los hijos que engendró. Pues Rupert Murdoch, a los 21 años, su padre le pone a trabajar en su peor periódico en Australia. Vale. Y a través del ragebait y el sensacionalismo cambia la estrategia de la manera en la que se comunicaba, de hola, somos un periódico que informamos, a hola, somos un periódico que enfadamos. Ya, era un periódico cutrón y entonces para levantarlo como que se dedica a meter como cizaña, ¿no? Eso Por es. ahí. Y sobre todo centrarse en algo que en ese momento pues serían los años 50, no era tan común, ya se vio en Nixon versus tal, que se hablase tan públicamente de la vida sexual y los escándalos de las personas. En plan, la gente tenía como un pudor con esas cosas. El caso es que al tío le va muy bien y en los años 60 se va a Reino Unido y compra un periódico que se llamaba News of the World, un periódico que ya ha cerrado por su puta culpa y sus malas prácticas de surrealismo. Compra, por cierto, News of the World y compra luego The Sun. The Sun, que es un periódico, un tabloide inglés conocido por su crueldad, by the way. Ok. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué pasa con News of the World y por qué cierra News of the World? Pues básicamente porque solamente contrata a personas inmundas dispuestas a ir a cualquier precio y a cualquier coste y a cualquier medida por conseguir la exclusiva, y un día se puto pasan de la raya muy fuerte. Y esto fue con un caso de una chavala que se llamaba Millie Dowler, que en 2002 desaparece. Iba volviendo del colegio, no se sabe muy bien qué pasa, desaparece. El caso es que está habiendo una investigación policial, como obviamente una niña de 13 años acaba de desaparecer, y de alguna manera los investigadores del News of the World consiguen hackear el teléfono personal de Millie Dowler y acceder al buzón de voz. Y entonces, en los días que está desaparecida la niña y no se sabe realmente qué está pasando, ellos acceden a este buzón en el que hay llamadas, en el que puede estar todas las llamadas de sus padres, no sé cuánto tal, y como estaba lleno lo borran. Y entonces los padres, cuando empiezan a seguir llamando a su hija estaban llamando, y entonces llega un momento que en tu buzón dice el buzón está lleno, no puedes dejar un mensaje. De repente volvieron a poder dejar mensajes y pensaron que su hija estaba viva. Joder. Y pensaron que su puta hija estaba viva. Muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor los de The News of the World borraron una prueba. A lo mejor los News of the World le dieron unas esperanzas falsas a sus padres de que una niña que luego apareció, por desgracia, asesinada en una cuneta, tío. Y en 2011, me parece, que salió al final el juicio, ellos perdieron y tuvieron que cerrar. Y entonces, o sea, hubo dos fenómenos por los que dejaron Inglaterra, como Rupert Murdoch. A ver, el escalado de escándalos como este, que luego siguieron, porque esto es de 2002 y ellos dejaron Inglaterra en el 70, pero esto es como un gran momento de... Esto era lo que hacían, esto era su vibra. Qué fuerte. Sí, sí. Y fue, en el fondo, la gota que colmó el vaso. Pero es que, para que veas, estos tíos se mudan a Inglaterra y empiezan a hacer estos circos. Y unos ladrones, unos secuestradores, les ven por la tele y dicen, estos están forrados, los vamos a secuestrar y pedimos el secuestro de la pasta. ¿Qué pasa? Que justo el día que estaba montado el operativo para el secuestro, le dejan el coche que ellos solían utilizar o que su mujer solía utilizar, porque lo que querían era secuestrar a su mujer, a Anita o Annie Murdoch, querían secuestrarla
en su coche, que era un Rolls Royce. Pues ese Rolls Royce se lo dejan a la mujer de un gran directivo y compañero del periódico News of the World que se llamaba McKay. Vale. La mujer de McKay iba en el coche, secuestran el coche, matan a la mujer de McKay. Y claro, ellos en plan, lo siento, lo siento. Vaya imbéciles los secuestradores también, ¿no? O sea, you had one job. You had one job. Pero claro, no sé, igual no era como ahora, en plan de que conoces como tanto la vida de estos tíos. Y entonces, los Murdochs se van a Estados Unidos y en Estados Unidos compran Fox News. Vale. Compra Fox News. Ok. Y entonces él pasa de Fox, o sea, él más que lo compran, creo que lo funda. Porque él decía que el periodismo americano tenía como una tendencia hacia lo liberal y que él quería meter en el mainstream un ángulo conservador. Joder, pues le ha salido bien. Fair, en plan, o sea, como que la premisa no la odio, en un sentido como total de la palabra, en plan, Sí. vale, ahora lo que haces con eso luego, y esto nos lleva a el mayor caso de difamación que ha habido en la historia de las condenas por difamación, bueno, condenas o las multas por difamación que ha habido en la vida, que es Rupert Murdoch, Fox News y dos más de los que hablaron rápido, contra Dominion Voting Systems. Te sonará en 2020, cuando gana Biden las elecciones, Ajá. El fraude electoral. El fraude Sí, electoral. Sí, claro. Fox News, cariño. Fox News le empieza a dar voz a una pava que se llamaba Sidney Powell, que empieza a decir que efectivamente las máquinas que se utilizan para contabilizar los votos estaban siendo hackeadas. Wow. Y durante semanas le dan bombo a esta noticia, mientras que por detrás, o sea, había dos que estaban contando eso, Fox News y One America. Entonces se dieron cuenta de que cuando no hablaban del fraude electoral se les iba la audiencia a la otra esta. Sí. Mientras tanto, Dominion Voting Systems, o sea, la compañía de tech, por detrás mandándoles las pruebas de que esto es mentira, hasta que acaban cabreándose suficiente para demandarles. Y en el juicio, la compañía de tecnología consigue emails de los principales anchor people, en plan Tucker Carlson, que es un zumbao, y otros, y Murdoch y otros directivos admitiendo que estaban haciendo esto aunque sabían que era mentira y envenenando a la población aún sabiendo que era Que es mentira. lo que luego desencadenó lo del 6 de enero de todos los rednecks atacando el Capitolio y tal, fue por eso, porque creían firmemente que había sido un fraude electoral y que había una especie de golpe de estado interno, etc. Literalmente. Y queriendo volver a la papeleta a mano, que no puede ser más sospechoso. Y lo más cachondo de todo, y ahí es donde está un poco como lo triste de todo este tema, es que, bueno, Dominion Voting Systems también demandó a Sidney Powell, que era esta señora que empezó el rage. Sí. Y la pava no tuvo el santo coño de como defensa, decir, tío, ¿quién en su sano juicio se creería estas declaraciones mías? En plan, hay que estar cucucho para pensar que esto no lo decía como con un ángulo evidente de ironía. Vaya tía mala. Wow. ¿Me explicas, tío? Y aunque luego se haya demostrado que es mentira, eso es entrópico. O sea, tú no puedes volver a poner la pasta de dientes dentro de tal. O sea, has No, sembrado una sí. duda en el sistema electoral y la democracia. Hay un pozo que queda, o sea... Absolutamente, aunque sea... Hay mucha gente que absoluta duda, ya mentira. se queda la duda, ya se queda el que ha habido gente que ha atacado una institución democrática, ¿no? Como es el Capitolio, o sea, la gente entrando por la ventana es loco. Y todo esto en base al Rage Beat, que efectivamente moviliza pues muchísimo mejor que cualquier argumento formado y racional. Y que personas como Rupert Murdoch hayan permitido por intereses absolutamente de negocios. Sí, sí, que seguramente el tío incluso se la pela en la política, va por la pasta, ¿no? En plan de yo quiero Claro. ganar estos dineros. Que no esté en la cárcel y que no haya... O sea, es que ahí está un poco como lo que hablábamos al principio, la pregunta, ¿quién gana cuando tú te enfadas? Y aquí la respuesta es absolutamente evidente. Gana Rupert Murdoch, un Claro. señor que ya ha ganado todo el rato. En fin. Es que, o sea, me puse muy, muy triste, tío. Muy, muy triste. Es fuerte esta historia. Es muy fuerte. No, es que Yo- empieza a ser... Es el fin de la democracia. Así se empieza. Te dejo elegir,
porque tengo dos. Una que es con la que yo iba a continuar, que es como más el rage bait a nivel estético y artístico. Otra que es que me conecta, la había dejado para el final, pero me conecta muy bien con esto porque también es prensa americana, rage bait, pero es una historia del rage bait a través de dos grandes momentos de la historia de España. Wow, es que las dos, o sea, ojalá tuviésemos un voting system aquí. ¿Cuál os apetece escuchar antes? No sé, rage baiteanos con lo que sea. Voy con la historia de España porque se conecta muy bien porque tiene que ver con la prensa estadounidense. Wow, ¿Vale? Es momento prensa estadounidense movilizando desencadenamientos de hechos históricos. All right. Vale, estamos en el final del siglo XIX. Vale. Cuba es todavía un dominio español y ha iniciado una guerra de independencia contra la corona española. Vale. Están ahí pues intentando luchar por su independencia, ¿no? Y los Estados Unidos tenían intereses, como ha tenido siempre en Cuba y en el Caribe, y etc. Y entonces un buque armado de los Estados Unidos hace como una visita de cortesía a Cuba en 1898, el USS Maine. Este buque explota y mueren como 200, 300 personas estadounidenses. ¿Y qué pasa? Pues que no se sabe muy bien qué ha pasado, tal, no sé qué, y enseguida la prensa, que son dos pavos, son Pulitzer y otro, que tiene así como las grandes casas de prensa de la época, antes de investigación, antes de nada, dicen, ha sido España, ha sido un atentado español, nos han matado, han reventado el barco porque estábamos ahí como intentando poner un poco de paz, lo que sea, y han matado a 300 civiles o militares o lo que fuese, pero han matado a 300 ciudadanos estadounidenses, hay que entrar a la guerra. Y es el casus belli por el cual Estados Unidos entra en esta guerra contra España, que España pierde y que es cuando pierde los últimos dominios coloniales, ¿no? Que son Cuba, Puerto Rico, que a día de hoy sigue siendo un protectorado, no sé qué régimen tiene, pero es un territorio de los Estados Unidos, pero vaya, básicamente una colonia porque no tienen derecho a voto, o sea, y las Filipinas. Y luego, de hecho, se hicieron varios estudios, nunca ha quedado muy claro, hay quien dice que fue una combustión interna, hay quien dice que fue una mina, y se ha barajado muchísimo el atentado de falsa bandera. O sea, que fuesen los propios Estados Unidos los que tenían un interés profundísimo, porque Cuba también se quedó siendo territorio estadounidense hasta la Revolución Cubana después. Total. Y Cuba era la perla del Caribe, que se le llama, ¿no? O sea, es un sitio riquísimo en realidad, y hasta el día de hoy vienen estas movidas, ¿no? Total. Pero sí a través de esa movilización de la prensa que favorece la opinión pública para que Estados Unidos se meta en una guerra, ¿no? A través de, oh Dios, han matado porque ha sido un atentado contra nosotros, cuando no había absolutamente ninguna prueba. Después se ha demostrado que, desde luego, no fue el Estado español quien hizo explotar eso, que fue o un accidente o causas desconocidas. No hablemos de atentados de falsa bandera en Estados Unidos. Let's not open that door. Let's not rage bait. No hagamos rage bait. No rage baitemos en el capítulo del rage bait. Es muy, muy heavy. Bueno, se me ha olvidado cómo decirlo, pero como que todo el tema este del fraude electoral pasa también en Fox News porque hubo unos buenos periodistas en Fox News que anunciaron que Biden había ganado en Arizona, que era un estado totalmente, que era históricamente rojo, o sea, demócrata, no, republicano. Habían hecho buen periodismo, la gente se empezó a ir de la cadena porque no querían escuchar esa verdad, y entonces ahí es cuando empezaron a hacer la mentira. Hostia. Es que es parecido. Sí. Es que es parecido. Bueno, aquí es interesante porque ya es incluso el público el que casi te exige que le ragebaitees, ¿no? O sea, como que incluso ya el periodista no lo hace por maldad, sino que su propio negocio le pide que le engañen, que engañe a la gente. Es que, esto es heavy. Es que es muy heavy, y eso Sí. es también una cosa como que vemos en TikTok o en Instagram, o sea, las redes sociales también son la economía del rage bait que te exige Absolutamente. el propio usuario. O sea, el usuario que quiere comentar, que quiere como no sé cuánto, no se va a quedar a ver algo necesariamente como bonito, prefiere ver algo que, o sea, no es que lo prefiera ver, es que, o sea, ahora mismo tú te catas de esta industria que está como ganando mazo pasta, que son los microdramas. Sí, lo de las frutinovelas y estas mierdas. Bueno, sí, eso es como yo eso lo llamo como la punta del iceberg. Vale. Porque hay microdramas, que de hecho hice un capítulo inédito sobre esto y no lo he sacado aún porque quiero hacer algo más heavy sobre esto, que son como unos vídeos que seguro que habéis visto, que son típico suegras
que se cargan el baby shower de su nuera de algún ¿Pero modo u son otro. ficción o son...? Son ficción disfrazada de realidad, Vale. son kayfabe. Sí. O sea, porque en plan empiezas a verlas y dices, ¿qué coño les pasa? ¿Por qué siempre son británicas? ¿Por qué siempre son la misma persona en casi la misma habitación? ¿Por qué alguien está grabando un drama familiar de estas magnitudes? Vale. O sea, porque hay como varios, ¿no? En plan, los típicos que son como story time de cómo voy a cazar a mi marido poniéndome los cuernos. Yo sospecho ya de esto. O sea, yo sospecho de que sean verdad. Yo creo que no son verdad. Yo creo que son rage bait. En plan, obviamente no tan peligrosos como son los que acabamos de contar, pero no deja de ser rage bait. Y al final, en plan, el que gana es tanto la plataforma como el creador. De a ti Sí, sí. generarte una situación de mierda. En plan, la gente está mal, la gente está loca. Es muy loco, tío. Absolutamente. Joder, pues qué curioso, no tenía ni idea de que el rage bait... Bueno, es que claro, el rage Claro, bait... yo si quieres sigo con Sigue, usos sigue. políticos y noticiarios del rage bait con un segundo gran acontecimiento de la historia de España. Muy duro para mí, este me jode bastante más que haber perdido las colonias, que me parece que no está mal esa parte, pero este sí que no se lo perdonaré nunca a ninguno de sus responsables, que es la prohibición de beber en la calle. Por favor, Por favor. exponlo, porque en Alemania eso Ponlo. se puede hacer. ¿No? Y en prácticamente todos los países de Europa y del mundo. O sea, ¿a quién se le ocurre que tomarte una lata de cerveza en un parque sea ilegal? O sea, yo esto de verdad es una cosa que me llega hondo. Bueno, me está rage baiteando. Pero bueno, esto se consiguió a través de una campaña de rage bait también, porque efectivamente es una cosa que no era fácil de prohibir, porque está muy, y de hecho se sigue haciendo continuamente, porque está muy metido en nuestra cultura de calle, de estar en la plaza, de estar en todas partes, y hay claramente unos intereses detrás, pues por un lado de la hostelería, por otro lado también yo creo que un poco de tener las callecitas más controladas, etcétera, etcétera, pero el argumento principal por el que esto se vendió a la población a través de toda una campaña de prensa y etcétera, era la suciedad, ¿no? Y demonizar el botellón, sobre todo. No se demonizó el beber en A la los calle. jóvenes. Demonizar a los jóvenes y al botellón. ¿Y el botellón por qué se demonizó? Por fíjate qué sucio lo dejan todo, fíjate la suciedad, las litronas, los plásticos, tal, no sé qué. Las cosas soeces que hacen estos jóvenes. Sí, es como, sí, ok, pero entonces prohíbe dejar las cosas guarras, en plan, pon una multa que te cagas por dejar plásticos en la calle, ok, pero si me prohíbes el propio botellón, para empezar estás atentando contra el derecho de libre reunión, first of all. Yo tengo el derecho de estar con 7 personas en un espacio público tomándome unas latas o unos vasos de lo que sea. Y luego que no se prohibió solo el botellón, sino en general el consumo de alcohol en la vía pública, siempre y cuando no estés sentado en una terraza pagando a un un bar, hostelero. ¿no? Que me parece muy bien, pero creo que ambas dos cosas pueden coexistir y que en realidad no se eliminan la una a la otra. Total. Bueno, O sea, y que creo que esto es una campaña que quizá empezó ahí, pero ahora, por ejemplo, han prohibido lo de estar al fresco. ¿Te has encantado de ¿Qué esto? es esto, no? En Cataluña o sea, están empezando a prohibir todas esas cosas que no sea consumir, básicamente. Sí, sí. Entonces, en plan, esto de ponerte una sillita en la calle, Ah, como hacían las abuelas... ¿cómo vas a prohibir esto? Está prohibido. Pero vamos a ver. Está prohibido. Está prohibido. ¿Y quién determina lo que es estar al fresco y lo que sea? Si estoy barriendo, sí, si estoy sentado, no, pero... O sea, como que no puedes hacer otra cosa por la calle que caminar en dirección a algún sitio o consumir... O consumir. Esto me lleva a otras actividades gratis que están tratando de prohibir, que es el cruising, que es una de las últimas cosas gratis y divertidas que se pueden hacer en este mundo. Y Cuéntanos ahora sobre el mismo, quiz. es que el otro día es que me acabo de acordar que fue ahí me donde, quedé muy choqueado donde porque empezó, sí, es lo que te conté que iba a traer la historia cuando me dijiste el rage bait. Y yo como, de rage bait no sé qué hablar. Ah, sí, leí un artículo, no diré en qué Bueno, explica lo que es el periódico. cruising, es que no sé si todo el mundo lo sabe, ¿no? Vale, perdón. No sé, ¿eh? Sí, no, claro, puede haber gente que no lo sepa. El cruising son encuentros sexuales esporádicos, muy comunes entre hombres gays, pero no excluyente, en lugares públicos, ¿no? Y no es que yo quede contigo para ir, sino que hay determinados sitios a los que tú sabes que puedes ir y vas a encontrar ahí gente que está dispuesta a hacer esto mismo, que es pues echar un polvo rápido o algo así, o no rápido. Y pues se da mucho en baños de estaciones de tren, lugares de pasos, algunos parques, así populares, por la noche, por la tarde, etc. Uno de los sitios más famosos de cruising en Madrid es la Casa de Campo. Y el otro día me sale un artículo en un periódico claramente redactado por el sindicato de policías, que luego hablaré de esto,
pero diciendo, el titular era algo así como los vecinos de la casa de campo se quejan de que está muy sucio por el cruising, o algo así. Que, disclaimer, hay gente que es guarra y deja por ahí tirados papelillos, condones, plásticos, o sea, recoged la mierda, en serio. Pero más allá de eso, es que es eso, prohíbe tirar mierda, no me prohíbas otras actividades. Y entonces el argumento en realidad es coherente, ¿no? Dices, joder, es verdad que hay una gente que está yendo ahí a ensuciar el sitio, pues algo habrá que hacer. Pero de repente ibas leyendo y proponían cosas como que a ver por qué no se les dejaba meter drones para espiar por toda la casa de campo, que se metiesen con motos por ahí para controlar, que pusiesen multas de no sé cuántos mil euros, que además esto lleva a un asunto que conecta también con el tema del botellón y todo esto, y es como el poder creciente que tienen los sindicatos de policía en este país, porque claramente era un artículo escrito por el sindicato de policías, porque además había momentos en los que decía, bueno, hemos hablado con las vecinas y es verdad que algunas dicen que no se quejan tanto, pero había una que decía que sí, como que incluso intentando hacer el periodismo era como, esto no es un problema de la gente, es un problema del sindicato de policías que quiere drones en la casa de campo. Total. Y estuve leyendo al respecto que efectivamente hay una relación muy viciada entre la prensa y los sindicatos de policía, porque la prensa depende de los policías para que les den información jugosa cuando hay un crimen, cuando hay un tal... No. Claro, tú como periodista dependes de la comisaría, cuando pasa una cosa seria quieres que te manden información. ¿Qué pasa? Que si tú de repente no metes las noticias que el sindicato de policía te quiere que metas, como que la casa de campo está muy sucia porque hacen cruise, sino determinadas cuestiones más de agenda política, si tú no les bailas el agua, luego ellos no te van a bailar el agua y a ti no te van a mandar la exclusiva de cuando ha habido un secuestro que todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando. Entonces están un poco ahí amarrados los policías de o les juegan, o sea, los policías son los periodistas, de o les juegan el papel que, Les de bailan el comunicación agua, sí. de les bailan el agua, o se quedan castigados si ya no son un contacto guay de la policía y no te pasan la info que tú sí que quieres como periodista de sucesos y etcétera. Pues hay una relación ahí muy turbia de repente salen estos artículos que una persona que no tenga toda esta información lo lee y en verdad es coherente decir, joder, pues vaya putos guarros los gays de la casa de campo. Iros a follar a iros a follar a casa. vuestra casa, claro, iros a follar a vuestra casa. Es como, bueno, perdona, pero si no estoy molestando a nadie, podré follar en las 27.000 hectáreas de campo libre que hay en la casa de campo, que no estoy haciéndole Por la daño noche. a nadie por la noche, Y está recogiendo mi ultrademonizado. basura en una bolsita. Esto sí, o sea... Claro, porque eso es lo más, entre comillas, sucio o como lo más inteligente de cómo se enmarca el problema, que es ante como contra la convivencia. Sí, y ahí claro. está un poco como todo el rollo, porque es como, no es, o sea, es como, te cuelo la hemofobia de caca, ¿sabes? En plan, como... Sucios. Te cuelo la homofobia a través de algo ragebaiteante como es que haya caca. Sí, que ensucies el parque público, que es patrimonio de todos. Evidentemente, a mí también me ragebaitea que la gente ensucie la calle. Como es un argumento súper común, que además no depende de colores políticos ni de nada, a todo el mundo le parece mal que se quede la calle o el parque sucio, es una forma súper suave de entrar al ragebait y movilizar una opinión política que en realidad no tiene nada que ver. Buah, tío, me dejas puto frozen. Bueno, pero aparte es gracioso porque esto, en plan, me lo estás acabando de contar ahora, pero esto fue la semilla de nuestra conversación y que fue lo que, y que me parece como muy curioso porque tú también ya tuviste ese criterio como esto que estamos intentando un poco como traer al frente, que es un poco el pensamiento crítico de algo en lo que, en un artículo en el que tú te sentiste apelado, pero además te enfadó el argumento que utilizaban contra ellos, es decir, que estabas en los dos lados, sí. Que es como curioso que te viste como tanto en el lado de yo hago esto y esto me puede afectar a qué puto asco que la gente ensucie, qué cabrón, o sea, parad de ensuciar, que te llevará como a hacer la reflexión sobre el Claro, ragebait. es que me recordó mucho el argumento a eso, a lo que se había hecho con el botellón y con las fiestas se hace mucho y con la suciedad, que luego hay otros eventos que ensucian igual, como macrofestivales o el otro día que hicieron una maratón, yo pasé con la bici por Plaza de España, había una montaña más alta que yo de botellas de plástico, como asqueroso, todo lleno de botellas de plástico tal, que a ver, que me parece bien, si luego se limpia y ya está, pues que la gente corra, que la gente se beba 2 cervezas. Bueno, que la gente tiene derecho a estar en la calle y a utilizarla, como Claro, estabas diciendo. seamos limpios y organizados, pero nunca escucharás una opinión o una noticia de hay que prohibir la maratón porque dejan muchas botellas de agua tiradas por ahí. Esto no se habla, o sea, cuidado con cuando se utiliza la limpieza o el orden público a qué se está atacando, ¿no? Porque nunca es
a todo por igual. No, siempre hay, unas víctimas. La juventud, por ejemplo. Ujú. O sea, porque también en plan contra la juventud. Es heavy. Oh, Es heavy, es heavy. oh, o Y sea, esto me da mucha rabia como de que hay como muchísimas leyes de lo que se puede y no se puede hacer, no se puede beber, todos los temas de los bares, tengo unos colegas que ahora han abierto una taberna, está todo súper cuadriculado, ¿sabes? Y lo que me da rabia es que todas estas leyes las ha puesto gente que en su juventud hizo lo que quiso. Porque toda esta gente que está ahora haciendo leyes, en su juventud entraban 200 a un bar, hacían un concierto sin ningún permiso, bebían en las calles, conducían como querían y ahora de repente todo tiene que ser súper así y encima los malos son los jóvenes por no hacer caso. no, tío. Y que esto tiene un efecto real Ujú. en la convivencia. Ujú. O sea, esto me pasó hace nada, pero como tengo 30 años. Es verdad que parece que tengo 12, pero tengo 30 años. Y me pasó hace, ponte, 3, que estaba en el sitio donde paso el verano, estaba en un restaurante que hay como de bocatas, que tiene la típica ventanita fuera para dar helados. Sí. Pero esa ventanita casi nunca la usan y está abierta como unas horas muy concretas y tiene típico escaloncito Sí. para cuando estás pidiendo, pues te subes, los niños sobre todo, como que se suben al escaloncito. Y estábamos esperando a unos colegas que pagasen en el bar y estábamos mi colega y yo sentados en el escaloncito con la ventana de helados cerrada, el escaloncito, 2 de la tarde, estábamos así esperando y de repente como de a metros, pero rollo a 20 metros, una señora ragebaiteada viva en plan, es que no lo olvidaré en mi vida. Y del impacto, en plan, mi colega y yo en plan brinco en el aire, el rollo, ¡pum!, firmes vivas. ¡No os podéis sentar ahí! ¡No! Y entonces, claro, ahí de repente como que recuperamos el conocimiento de somos adultos, pagamos impuestos, tenemos derecho a estar aquí en donde nos salgan los cojones y dijimos, señora, por favor, no sea usted una maleducada. Váyase usted a su puta casa. No sea usted una maleducada y trátenos con el respeto que le gustaría que le tratasen a usted. Hombre. Y se quedó volada. O sea, de hecho, hasta el punto de que su marido que iba con ella la echó a los leones. Fue como un momento en el que, sí, o sea, Te has pasado, maricar. él dijo como... Y se piró. O sea, se piró, en plan que podría haber defendido a su mujer, por supuesto. Pero no, y mi amigo ya como para sellar Rompe el el peligro. rage bait de ella dijo, con la edad que tiene. Yes. Y en plan, por culpa de estas movidas que se cuentan en los periódicos sobre la juventud, no sé cuánto tal, Sí. la juventud ya no baila, la juventud ya no sale, la juventud está amargada viva, La juventud es pobre. la juventud es pobre. Simplemente la juventud es pobre. No podemos estar de cañas toda la tarde y por mucho que te joda, no tienen las responsabilidades que tienes tú. Ahora mismo, déjales que tengan 21 años y que se tomen unas latas en el parque o que se vayan a hacer cruising. Hombre, y menos mal, o sea, que es que el ocio es un puto derecho, o sea... Absolutamente. Y si no lo tienes, tenemos a Mark Zuckerberg por un tubo. Absolutamente. Mucho mejor iría el mundo si trabajásemos menos y hiciésemos más cruising. Eso es así. Ahí lo Rage dejo. baiting. Vale, pues yo te voy a traer pues la última historia que tengo, pero que es larguilla. Vale. Entonces, o sea, tú interrúmpeme, o sea, Sí. si necesitas aclaración, a veces me pongo nerviosa porque tengo como muchas cosas que contar y tengo como un TDAH de la Y hostia. además estás pintando a la vez. Claro, entonces en plan me pongo nerviosa. Entonces, por favor, tú, si no lo entiendes, si lo estoy contando mal o si podría estar contándolo mejor, pregúntame, Didi, esto no lo he entendido mucho, Vale. con toda confianza. Esto es una historia apelada, llamada ahora #GamerGate. Ok. Gamer de videojuegos y gate es el prefijo del que hablamos en el episodio de Nixon, que es esto de Watergate, que es sufijo. Este sufijo que se ha empezado como a utilizar para hablar de grandes... Como de escándalos, ¿no? Sí, como eso es, como de grandes movilizaciones culturales o de como conciencias de ciertas cosas a partir de Watergate. Pues Gamergate, antes conocido como Burgers and Fries, hamburguesas y patatas fritas Gate. Vale. Nos remontamos al año 2011. En agosto de 2011, un tipo llamado Aaron Gioni, es un nombre, parece que, o sea, es como G-J-O-N-I. Genon, ok. Johnny,
¿vale? Escribe en un blog, en un post como de típico 4chan o así, escribe un blog cagándose en su exnovia Zoe Quinn. Zoe Quinn va a ser como muy importante en esta historia. Vale. En plan, poniéndola, obviamente, Zoe la reina. de puta para arriba, o sea, de puta para arriba, haciendo un listado de todos sus pecados, todas sus mentiras, todas sus movidas, e incluso adjuntando pantallazos de mensajes privados, de fotos, de tal, o sea, cosas que nunca tuvieron ningún tipo de business estando en internet o subiéndose a internet. ¿Qué pasa? Que estos dos pertenecían a una comunidad que en ese momento era bastante marginal, que no tenía como el peso que tiene ahora, que son los gamers. Ok. Y los gamers tenían como su propia comunidad así guardadita, en la que sobre todo había tíos. Hasta el día de hoy el harassment de las mujeres o las personas de color y tal en el mundo de los videojuegos es absolutamente Heavy. conocido. O sea, se reporta evidentemente que no hay una tía que se suba a jugar a un juego de estos colaborativos que vas con la cámara o no, y solamente con voz, y que no tarden exactamente 30 segundos en decirle que se vaya a la cocina. Sí, me encantan los de eres una pava, jaja, y las que son todo buenas y de repente los matan a todos y las chavales llorando en plan... Eso, pues, o sea, Haberte callado la boca. eso está bien ragebait, por cierto. Eso, que esos criterios, esos vídeos es ragebait. Bueno, el caso es que antes esto era, más que, o sea, seguía siendo igual, lo que pasa es que no había awareness del tema, Ujú. entonces como que era el pan de cada día y punto. Sí. Entonces, en ese momento, la comunidad de gamer no tenía, o sea, ahora mismo la industria del videojuego gana muchísimo más dinero que Hollywood, pero Ujú. muchísimo más. Wow. ¿Vale? Entonces, bueno, da igual, no era la comunidad que era hoy. Y se movilizaba sobre todo por foros, chatrooms, 4chan y como Something Awful, o sea, como lugares en internet que no estábamos acostumbrados en el mainstream a tener lugares donde tú expresar tu opinión, y sobre todo los que sí que existían no eran para ti, Ujú. ¿vale? Eran para como unas comunidades muy concretas, Joder, entre ellos nicho. los gamers. Ujú. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas de las que acusaba a su exnovia era de poner los cuernos concretamente con un periodista que había, según decía el post, hecho un review sobre el juego que había desarrollado Zoe Quinn, porque Zoe Quinn era una desarrolladora de juegos, una Vale. diseñadora de juegos, que había diseñado un juego que se llamaba Depression Quest. Ok. Y era un juego que no era mata a tíos, pistolas, putas, no sé qué, robo coches, sino que era como una novela interactiva de elige tu propia aventura, Oh, guapo. que exploraba como su propia depresión y no sé cuánto. ¿Era un buen juego? Ni puta idea. El caso es que se supone que se hizo una review sobre esto, dándole mucho praise y no sé qué. ¿Qué saca el exnovio? Que se había acostado con el periodista que había hecho este informe, y que por eso le había dado una buena nota o un buen review a un juego que era semejante truño, ¿no? Porque no matabas a nadie, porque no tal. ¿Qué pasa? Que escondido o camuflado o enmascarado o encapsulado en un discurso sobre ética periodística en el mundo del videojuego había básicamente un mensaje de odio a su exnovia y una persona profundamente irritada y butthurt, básicamente un amargado que se había quedado jodido porque le había dejado su novia. Ujú. En cuestión de minutos, los trolls, que eran los grandes jugadores en esos espacios de foros, se movilizaron no solamente para doxear significa como revelar información confidencial, rollo tu dirección de casa, Sí. la dirección de casa de tus padres, para doxear toda la información de Zoe Quinn, jarrasearla viva, mandarle mensajes continuos, no solamente eso, sino mandarle a su casa amenazas de muerte, o sea, esto en plan en cuestión de minutos, o sea, un harassment en plan nivel Dios, ¿vale? Empieza a pasar todo eso. Paralelamente está ocurriendo un fenómeno que es una chica que se llama Anita Sarkeesian, es que me lo apellido, Sarkeesian, Sarkeesian. es una gamer, una tía muy guay, que se dedicó durante muchísimo tiempo, incluso tuvo como un crowdfunding para hacer un proyecto de research sobre el feminismo en los juegos, en los videojuegos, cómo hacer más inclusivo el mundo del feminismo, o sea, como que las mujeres no fuesen solo damiselas, que no solo que
solo tuvieran tetas y que fuesen para matarlas o para salvarlas, ¿sabes? Que hubiese como espacios más inclusivos en el mundo del videojuego. Entonces, claro, o sea, con todo esto ocurriendo, de repente pasa lo de Zoe Quinn, que por cierto he dicho 2011, pero es 2014. Vale. ¿Qué pasa? Pues que se arma de repente como una campaña de trolls súper loca a atacar a... O sea, claro, ellos ven amenazados por estas dos mujeres y otras más que no son tan importantes en la historia, pero que también fueron jarraseadas vivas, ven amenazados su modo de vida. Es decir, los videojuegos deberían seguir siendo espacios para chavales blancos, Hipermasculino, sí. hipermasculinos entre comillas. No, sí, un espacio hipermasculino me refiero, o sea, como un espacio dominado por hombres, o sea, de... Ah, sí. Ah, pensé que te referías a que ellos eran hipermasculinos. No, me refería al espacio como eso de no pavas, ¿no? Justo, Sí. justo en plan... No homo. Un boys club, Sí. y entonces de repente se vio amenazado, porque claro, los periodistas se pusieron entre comillas del lado de las agredidas, Sí. de las víctimas. Bueno, no me entraba bien de la sarquista esta, porque Sarkeesian. Sarkeesian. Vale, es que lo he contado bien, no lo he contado bien, gracias por apuntarlo. Pues la Sarkeesian se puso a hacer este research sobre el feminismo en los videojuegos y a empezar a proponer maneras en las que, o sea, a través de... Se hizo una teoría sobre Sí. cómo ser más inclusivo Vale. en el mundo del videojuego. Y de hecho, el creador de Last of Us, que es un videojuego conocidísimo, del que se ha Brutal. hecho una serie, no sé Buenísimo. cuánto tal, acredita a Anita Sarkeesian como una de las pilares fundamentales de cómo concibió The Last of Us. Ya ves. ¿Sabes? De que, porque si lo ves en Last of Us, pues tiene a la Ellie. No, es muy guapo el juego porque hay momentos en los que juegas con ambos personajes, ¿no? Con el pavardo, pero a veces juegas también con la niña. Y está muy bien hecho ese juego en la forma en la que te hace empatizar dentro de una relación y no solo como meterte en un papel de héroe, sino entender como ambos coprotagonistas y de verdad, claro, como en un juego tú manejas a un personaje, cambia mucho que te hagan jugar con uno o con otro. Y en este juego juegas con los dos y de repente como que te metes muchísimo en el vínculo de estas dos personas. Y es súper bonito jugar este juego. Total. Es de llorar este juego, ¿eh? Sí. Sí. No, y la serie es súper buena también. Y sobre todo, que también incluso la niña no es una niña delicada, No, claro. no sé cuánto tal, en plan es un bollerón de 12 años, monísimo, súper valiente, como, que tiene las mismas o iguales habilidades, he dicho las mismas o iguales, o sea, las mismas u otras como equally impressive habilidades que su contraparte Joel. Entre otras cosas, es inmune a la enfermedad que aflige a todo ese mundo, ¿no? Bueno. Pues esa es Anita, ¿no? Entonces lo que ocurre es que bueno, empieza a ser una cosa loca, pero que ocurre como dentro de toda de estos foros que te decía, que eran como pues sitios exclusivos para este tipo de personas. ¿Qué pasa? Que justamente esto ocurre en un momento en el que estos formatos de foro, de comentar en internet, de dar tu opinión, no sé cuánto, empiezan a volverse populares. Por ejemplo, Twitter. Vale. O sea, empieza Twitter a tener la forma y la fuerza que ahora tienen, bueno, ahora ya no tanto, pero que pueden llegar a tener, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que antes, en Twitter se veía muchísimo, en los foros se veía muchísimo, los participantes en los foros solían ser o nombres anónimos o seudónimos, o sea, no había como una asociación de persona concreta, comentario concreto. Y de repente en Twitter, aunque siguen existiendo este tipo de usuario, empieza a haber influencers. Ajá. ¿Sabes? Empiezas Sí. a asociar ideas con ídolos de ideas. Sí. Y aquí es donde aparece el gran capullo mundial, uno de los grandes triggereadores del rage bait, una de las personas principalmente responsables de que hoy nuestro mundo sea 3 gradientes de sombra más oscuros de lo que podría haber sido, y ese es Milo Yiannopoulos. No sé si Vale. conoces a No este conozco a personaje. este maravilloso personaje. Y- Tengo mucha curiosidad ahora. Milo Yiannopoulos Pensaba que ibas a decir otro nombre. es un señor británico, creo que fue a Cambridge incluso, gay. Es importante porque eso también es bastante parte como de su tal. Un misógino de cuidado. He de decir que hay muchos villanos en el colectivo.
Es que Es heavy. yo no he visto mucha misoginia similar. Ya, es que que en la una- misoginia que puede llegar a tener un hombre homosexual no se compara a nada. No. Porque los hombres heteros misóginos por lo menos están forzados A interactuar con interactuar nosotros. con mujeres, aunque sea por su deseo sexual. Pero claro, un gay misógino es que puede vivir toda su vida despreciando a las mujeres de la forma más absoluta y no tener por qué replantearse esto en ningún aspecto. O sea, este pavo es el rage bait king, o sea, hasta el punto de que ahora mismo, por cierto, y esto es, o sea, no te rage baites, él dice que ha ido a terapias de conversión y que ya no es gay, por cierto, ¿vale? Increíble. Increíble. Vale, pues el Milo Yiannopoulos trabajaba en ese momento en un medio de comunicación alt-right de la derecha alternativa, Ujú. que era esa derecha a la que la derecha no le parecía suficiente. Es decir, esa derecha. es esa derecha. Es que estoy, claro, pensando en el momento en el que aparece, ¿no? Claro. En plan, no le parecía suficientemente extrema la derecha, entonces es una derecha que tiene unos discursos muy rage baiting de pues, racismo, sexismo, todo además absolutamente en tu cara. De hecho, yo te diría que lo que identifica a la alt-right, más que una serie de, digamos, un conjunto de ideas políticas, es la forma de expresarlas a través del rage bait. Esto es lo que más en común tienen todas las figuras de alt-right, la forma más que el fondo. Pues su padre es Milo Yiannopoulos. Ese Wow. es su puto padre. Y de hecho, Gamergate es así de importante, y lo he traído en el Hostia. porque fue una de esas movidas que definió la manera en la que interactuamos en Internet. O sea, no era nuevo que un grupo de trolls anónimos Ujú. se unificaran o se agrupasen para enfadar a la peña. Por ejemplo, era bien conocido que, por ejemplo, que grupos de trolls posando como feministas extremas empezasen hashtags como End Father's Day, en plan, como cosas así, o Free Bleeding, y que eso causase como un enfado en la peña, que aunque Claro. no fuese tan extremadamente alt-righteada o que no fuese extremadamente como Ujú. machista o como tal, de repente viese amenazado su forma de vida y decir, Sí. joder, tiene que acabar el Día del Padre por estas putas feministas de los cojones, feminazis, no sé qué. No más Día del Padre, me encanta. Pues eso, en plan, ha sido el tipo de cosa que se ha formulado y que Sí, se ha... es que esta forma de actuar de la alt-right precisamente tiene que ver con decir cosas tan vastas y tan ridículas desde el lado de la derecha, no digo lo de inventarse Sí, sí, bueno, pero que es desde el otra, lado de es la otra derecha, estrategia. pero precisamente para cabrear al liberal o al progresista, ¿no? Y en realidad el que te está haciendo foco es el liberal o el progresista que de repente está hablando de... O sea, ¿quiénes fueron los primeros que se indignaron con, me da igual, con Trump o con Ayuso o con cualquiera de estos, Marie Le Pen, o sea, cualquiera de estos personajes? Normalmente reciben una respuesta súper rápida y súper potente del establishment de izquierdas. Y eso hace de repente un foco enorme que llega a muchísima gente que de repente empieza a decir, uy, pues a lo mejor esta loca que está diciendo 4 burradas me representa más que la derecha tradicional. Total, y sobre todo como que lo peligroso de estos tíos es que era todo como estrategia, porque en ningún momento ninguna feminista realmente ha dicho terminemos con el Día del Padre, pero ellos entendían el poder del rage bait Sí. para radicalizar a la peña. Ujú. Vale, pues te digo, entra el Milo Yiannopoulos, ¿vale? Y entonces él se apropia del... O sea, en este momento ya te digo que se está muriendo todo el debate en redes sobre Gamergate. De hecho, incluso llega a salir el escritor original del post, que por cierto se llama The Zoe Post, conocido como The Zoe Post, Vale. el Aaron Guillon, ¿ya? Sí. Sale él diciendo, vale, me lo he inventado. The OP. En plan, me he inventado que de hecho, o sea, nunca se escribió ninguna reseña sobre este videojuego. O sea, incluso en Wow, esas, en plan, ok. él habiéndolo admitido, Esto era también rage bait desde el principio, es buena esta historia. es muy heavy. Cuando se está empezando a morir, coge Milo Yiannopoulos, que trabajaba en ese momento en un periódico de alt-right que se llamaba Breitbart, ¿vale? Y empezó a como ragebaitear con ese discurso de nos están quitando nuestro terreno, el sitio como debería ser, no sé qué, ¿sabes? Como nos están ganando territorio los woke liberales cabrones que nos quieren quitar nuestra forma de vida. Y entonces empezó a volverle a dar bombo a la historia
recuperando lo que ya se había debancado como mentira de la ética periodística en el mundo del videojuego, de plan diciendo es que y los videojuegos son súper importantes, no sé qué, que seguramente que se la chupara lo más grande, pero bueno, da igual. El caso es que eso hizo que este Gamergate entrase en el mainstream. Y esto pasaba en un momento en el que Trump estaba subiendo al poder, en el que al haber pasado de este sistema de trolls anónimos a influencers, no sé cuánto, y que eso vieran que funcionaba como táctica de engagement y creciesen estos male rights influencers y todo tal, pues que se empezase a ganar muchísimo dinero de cagarse encima de Zoe Quinn. Qué fuerte. No, en plan, tremendo. Y es muy loco. La pobre chavala, todo esto en su casa, En su casa los desarrollando cojones, videojuegos. tío. En su casa los cojones, en plan, tuvo que mudarse, tuvo que buscar otro Hostia, sitio. claro. O sea, y Sí, aparte... porque de la noche a la mañana te conviertes en un símbolo de una cosa que nunca ha tenido nada que ver contigo, además. O sea, que simplemente yo estaba desarrollando videojuegos, me eché un novio psicópata y ahora soy un símbolo para la extrema derecha de todo lo que está mal en el mundo. De hecho, como que se materializó un meme o como un símbolo que es una... que es como una figurita de anime de una chica que se llama Vivian no sé qué, Ajá. que es como el estereotipo de la chica gamer que se queja de que haya tetas y matan a mujeres. Y entonces, en plan, se volvió como este símbolo como de odio total y como un foco de odio disfrazado de ética periodística, que eso es lo más loco de todo. Y entonces, o sea, como que lo que acabó pasando con la pobre Zoe es que encima del tío, ella, o sea, esto es al margen, ¿no? El Yiannopoulos monta su puto Cristo y eso pilla fuego y eso es lo que conocemos hoy. O sea, fast forward a hoy, ¿vale? O sea, básicamente lo que se prototipó en Gamergate es cómo se hace esta pelea anti-woke o cómo se enervan los ánimos a las personas a través de ciertos influencers diciendo ciertas cosas para generar como esa división que tenemos hoy. ¿Vale? O sea, punto. Para bien o para mal. O sea, yo no, en todo el research, que luego hablaremos de eso, o sea, de 30 vídeos que me pude ver sobre esto, 29 eran extremadamente radicalizados han entrado transes y drag queens a jugar a videojuegos y eso es inadmisible. O sea, ¿vale? Bueno, pues por darle un poco de cierre a la historia de la pobre Zoe. Bueno, pero es que todo... O sea, del rollo de que ponían hasta... A la Anita Sarkeesian esta tenía que cancelar sus giras hablando de su research porque había amenazas de bomba. Dios santo. En plan, como un harassment, o sea, un nivel de violencia muy desproporcionado. Y bueno, la Zoe esta puso una orden de alejamiento que hasta ese momento pues, era bastante desconocida porque no se había dado un caso tan heavy de esto, de como una orden de alejamiento medio nueva que hay ahora, que es el no contact, que es básicamente como... que no pueden mentar tu nombre en internet, que no pueden hablar de ti, porque claro, el tío se seguía enriqueciendo también de haber sido este gran mártir que había como... porque a todo esto siempre la Zoe era el demonio. Claro. Y la que se hacía la pobrecita y no sé cuánto, y el discurso era que el pobrecito era él, que ella le había mentido y le había ostratizado. Ostracized, es que no sé cómo se dice. Ostracismo, buah, ni idea. ¿Existe el verbo de ostrazar? Supongo, pero no sé cómo se conjuga, la verdad. Vale, yo tampoco. Podemos decir desterrado. Vale, sí, justo. Y que le había masacrado y no sé qué. Y le puso una orden de alejamiento y él hizo una cosa muy clásica en el mundo del maltrato, que es el maltrato legal, que utilizan el sistema legal como arma para seguir machacando a su víctima y no sé qué. Y entonces empezó a recurrir a la orden de alejamiento y la tuvo en juicio durante años. Claro, meterte en un proceso legal, recurro, tal, no sé qué, tienes que verme en el juicio, tengo que ir a los abogados, o sea, que ya no puedes estar tranquila, dejar esto atrás, sino continuamente... Aparte en Estados Unidos, arruinándote en abogados y
bueno, en todo lo que, en legal fees y en Sí. pagar los juicios y pagar no sé cuánto, hasta el punto que ella acabó dándose cuenta de que es que le valía más la pena quitarle la orden de alejamiento. Wow. Porque claro, ya el discurso se había incendiado ya con otra movida, o sea, se había ido tanto de madre, que ya claro, es que no era una cuestión de orden de alejamiento, era una cuestión de reset mundial del orden y de todo. Y esto fue lo que definió la manera, porque claro, el rage bait en realidad, aunque sea una cosa como de toda la vida y que lo necesitemos y que sea parte como de la manera en la que comprendemos el mundo como seres sociales, sobre todo ha tenido y tiene relevancia hoy en día como gran destructor de la democracia y del discurso público libre Sí. a través del wokismo y de la extrema derecha, que al final a veces no deja de ser El círculo. ¿cómo se dice? Sí, un horseshoe, ¿no? Una herradura. Una herradura, Sí. ¿sabes? Sí, no, sí, el problema, y yo creo que por lo que estamos hoy aquí hablando de esto, no es desde mi point de esto existe de toda la vida, sino se ha intensificado de tal manera que ya lo permea todo, ¿no? Porque además ni siquiera es que sea una práctica concreta, sino que la forma en la que se escriben los titulares, cualquier titular hoy en día, está pensada desde una perspectiva de rage bait de quiero atraer tu atención lo máximo posible para que hagas clic en este titular. Entonces lo voy a vender de la forma como más cabreante o más que te encienda más las emociones. Claro, que te ¿no? dé la razón o que te la quite, pero que Sí. te cabree. Y lo mismo los algoritmos, que igual puede haber una razón antropológica detrás de es más fácil enfadar a alguien que interesarlo a través de otros afectos, pero luego los algoritmos han ultrapotenciado esto y vivimos en un mundo en el que la temperatura va subiendo y todo el mundo parece que está todo el día súper enfadado. Yo no sé la gente cómo vive con tales niveles de enfado en el cuerpo como todo el día, ¿no? Como la señora esa, la Karen que te hizo levantarte del escalón, como que la gente está de Negra. verdad muy alterada en su día a día. Y esto es preocupante porque resta muchísima calidad de vida a las personas, que al final creo que es lo importante, que la gente esté bien y tranquila, ¿no? Yo quiero estar bien y tranquilo, no quiero estar enfadado. Y te hace volver a preguntarte, ¿quién gana con ¿Quién todo gana esto? con todo esto? Porque dividirte, Ujú. estás muchísimo más solito que si estás en piña. O sea, si tú bloqueas la posibilidad misma de que nos sentemos a hablar, ¿no? Y nos pongamos a discutir medianamente tranquilamente una cuestión y que ya vayamos, digamos, como enfadados de casa a hablar las cosas o que ni siquiera nos sentemos porque estamos en nuestra casa enfadados en internet, Es fuerte. es fuerte. Es fuerte. Tiene que ver con una cosa que es que la política, y no me refiero a la política institucional, sino cómo se gestiona una sociedad, tiene muchísimo que ver con los afectos, con los sentimientos y con la imagen, ¿sabes? Con la representación. O sea, que la política es representación y es imagen, que esto es de siempre, o sea, está en Maquiavelo, está en todos, ¿sabes? Y un reality star como Donald Trump, Y un reality star como Donald Trump, que me encanta esta teoría de que sus ángeles de la guarda, cuando diseñaron su alma, diseñaron un alma para ser drag queen. Claro, wow. Donald Trump tiene un alma muy delicada para ser una puta drag queen o un stand-up comedy o lo que sea. Lo que pasa es que se ha descarrilado y se ha hecho un millonario que se ha metido en política. Y su ángel de la guarda está como así. La mierda la que he liado. me ha dado demasiado poder. Sí. Y además quería hablar de Trump porque digamos que lo ha elevado ya a la quinta potencia y entonces es como un rage bait continuo de que la estrategia de Trump y de la gente que le imita la estrategia es lanzar una tras otra hasta el punto de que estás ya generando un punto de ebullición en las emociones de la gente que ni siquiera te da tiempo de pararte a pensar o de reflexionar porque cada día hay un escándalo nuevo, ¿no? Es Groenlandia, luego es Venezuela, luego es no sé Epstein. qué, luego es Epstein, luego está, o sea, como que cada semana hay una cosa tan absolutamente Inundas la zona. inconcebible que ni siquiera puedes pararte a pensar porque para cuando estás intentando hacer una estructura de algo, él te lanza otra puta burrada, ¿no? Y Para que no pienses. Y hace emperador a su caballo. Y Sí. al final lo que hace no es ni siquiera una cortina de humo, porque no es un ruido continuo que impide completamente la respuesta organizada. O sea, como... Total. Y como de ya no pelearnos ni entre nosotros. O sea, estamos desconfigurados, Sí, estamos como fritos, absolutamente como- desarmados, Sí. totalmente. Y bueno, eso es el prototipo que se demostró como que funcionaba en Gamergate. Es Ujú. decir, tú inundas la zona, le das una especie de marco de razón o de no razón o de no sé qué, o sea, intentas encontrar, acupunturamente hablando casi, como Ujú.
cualquier tipo de cosa que pueda sentirse como una amenaza a un estilo de vida y corres, y corres. Y así nos luce el pelo. Y es que, o sea como volvemos a la pregunta, ¿quién gana cuando te enfadas? ¿Quién gana? O sea, como cuando te sientes tan herido por una cosa y hasta el punto, como decías, del agotamiento vital. Y bueno, me gustaría un poco como comentar, que lo hemos estado hablando, como cómo ha sido el proceso de investigar este capítulo. Porque para mí ha sido un mundo. Ya lo empezaba a decir antes, como estos vídeos, o sea, yo he estado ragebaiteada viva. En el proceso de investigar el ragebait, he herido mi sensibilidad. Para mí ha sido complicado también, primero como por acotar el concepto, ¿no? Y como por buscar cómo traer, por eso me lo llevo un poco más a mi terreno y he empezado hablando de la Grecia o de cosas como anteriores a Internet, también un poco para entender un poco la dinámica, ¿no? De cómo funciona esto, manteniendo esa reflexión de cómo de dominada está ahora mismo la realidad social por el ragebait, pero es un tema complicado porque de alguna forma lo abarca todo y no quería traer, porque me he encontrado muchas de influencer brasileña finge un embarazo para no sé qué, que es como caso típico de ragebait, ¿no? Pero hay una profundidad como mucho más seria en este tema que es la que quería traer un poco. Es absolutamente súper serio, o sea, porque lo hemos hablado por encima, ¿no? Pues los vídeos de las suegras arruinándole el baby shower a su nuera, y es una sensación como muy humana de injusticia, de querer como defender al más débil, de no, pero es que, o sea, si ese es el lenguaje con el que nos encontramos cada vez que abrimos un periódico, que vale más el dinero y la audiencia y el clic y el tal que la verdad, en cualquier dirección, que quede claro, o sea, en cualquier puta dirección, porque es el lenguaje que hablamos. Total. Es el lenguaje que hablamos. Sí. Y es el lenguaje que también nos está destruyendo. Es la forma del discurso, o sea. Y nos va a destruir, y nos va a destruir. Y ha acabado por pudrir el sistema en flipas. Total. Y nosotros somos víctimas, pero también adictos. Víctimas y verdugos, ¿no? Porque al final todos recurrimos a él de un modo u otro, es inevitable. Y a lo mejor los clips que yo saque de este podcast para anunciarlo, Claro. ragebaiten. Claro. Meta. Pero todo te incita. Si quieres, para bajar un poco el tono, me queda mi última historia, Por favor. que es como más chill, saliendo así del enfado político general, que al final tú y yo nos hemos ragebaiteado aquí sin quererlo ni beberlo. Pues es que claro, el ragebaitea. Sí, pone triste. El obispo de Constantinopla, tal. Mi historia es sobre el ragebait en sus usos estéticos. Uf, me gusta. Históricos, ¿no? Como no actuales, sino partiendo de un concepto muy importante del arte de finales del XIX y del siglo XX, que es, lo voy a decir mal, épater le bourgeois. Épater le bourgeois. Épater le bourgeois, que es como sorprender o dejar atónito al burgués. Que es el lema de los surrealistas, pero en realidad es anterior, viene de mediados del XIX y empiezan pues, los poetas malditos y los pintores decadentistas y todo este mundo así como de la bohemia oscura de finales del XIX empiezan con esta frase, que viene a ser como el régimen estético de sorprender y muchas veces más bien indignar y cabrear a la sociedad dominante y bien pensante, ¿no? A las maripilis de la época o a la élite, digamos, que dictaminaba lo que era el buen gusto y lo correcto. Y toda la historia del arte contemporáneo y sobre todo de las vanguardias y etcétera está marcada por episodios de ragebait, ¿sabes? De Manet presentando un cuadro que enfada muchísimo a todo el mundo, a los críticos que lo quieren colgar, que no le dejan ponerlo. Total. La presentación de La Edad de Oro, la peli de Buñuel, y creo que participaba Dalí también, llegaron, a los varios días de representación llegaron unos pavos, creo que fascistas, y reventaron el teatro, la pantalla, lo jodieron todo. Eventos futuristas también fueron reventados, los dadas, como que hay toda una serie de momentos del arte contemporáneo en que la gente se enfada al nivel de agredir a la obra o incluso al artista o al galerista o lo que sea, ¿no? Eso era muy común ahora que lo pienso. Y entonces ahí hay una estética, o sea, una estrategia estética del ragebait que algunos empiezan, digamos, más inocentemente o no intencionadamente
Y luego, sin embargo, los surrealistas sí que se lo llevan como manual, ¿no? Claro. Como voy a hacer esto a propósito. Y Claro. toman esta frase de Pater le bourgeois y, perdón, a mi supuesta pronunciación del francés, Pero como lo vamos a poner aquí, cada uno lo lea en su Claro. cabeza. como que lo llevan como manual, ¿no? Y como de esta es nuestra estrategia estética, es sorprender y cabrear. Y de hecho, Luis Buñuel, por ejemplo, en la presentación de otra peli, de Un perro andaluz, estaba ya preparado de saber que estaba ragebaiteando, llevaba piedras en los bolsillos, ¿sabes? Que es una anécdota que se cuenta mucho. Llevaba el piedras en los bolsillos para defenderse por si le pegaban. Y en el segundo manifiesto surrealista, por ejemplo, Breton empieza, creo, tiene una frase bastante hot, que es el mayor acto surrealista es salir a la calle y liarte a tiros con la multitud, ¿no? Que esto además lo dice por puro ragebait, porque no lo hace, luego no lo hace, o sea, no es un atentado nihilista, en ningún momento se puso a matar gente, sino que lo dice para cabrear, provocar, es la provocación más pura. Y hay un caso que investigando he encontrado bastante interesante de Dalí y Gala. Son invitados a una fiesta así como de todo el pijerío en Nueva York, creo, en los Estados Unidos, y es una fiesta de disfraces. Entonces, contexto, era como 1932, 33, algo así, y hacía unos años se había hecho el primer vuelo en solitario sobre el Atlántico, que creo que era un tío que se llamaba Lindbergh. Este tío, Lindbergh, espero estar diciéndolo bien, era como un héroe nacional que había sido la primera persona que en solitario había sobrevolado el Atlántico, o os he visto en internet, y él tenía un hijo que al tiempo, como él era súper famoso, lo secuestraron. Lo secuestraron para pedirle el rescate y fue como todo un escándalo, la prensa lo tituló El crimen del siglo, una cosa como muy movida a nivel de la alta sociedad estadounidense, y a los meses o a los años el niño apareció muerto, como que el secuestrador, pues se ve que no es tan fácil secuestrar a alguien y mantenerlo con vida. No, es dinero también. Es dinero también, y el niño apareció muerto y al secuestrador lo estaban justo enjuiciando en el momento en el que era esta fiesta. Entonces, ¿qué deciden Dalí y Gala? Deciden hacer un disfraz en el que Gala va vestida como de la tierra, en plan así pues como tierra, hojitas, hojarasca, tal, no sé qué, y lleva un tocado que es un niño en descomposición comido por las hormigas. Chulo. En representación del niño Lindbergh, que está bastante icónico, la verdad, el tocado de niño muerto. Y entonces, claro, Celia no le hizo ni puta gracia esto a nadie, como que le salió mal el rage bait. And too soon. Sí. En plan, el pavo estaba, al final lo ejecutaron en la silla eléctrica, pero todavía no estaba ni condenado, ¿sabes? El asesino y secuestrador del niño. Y como que esto enfadó muchísimo, y el Dalí, que era muy así, como que acabó pidiendo disculpas. Y esto enfadó a los surrealistas que Dalí hubiese pedido disculpas, ¿sabes? Y lo acabaron... Dalí era uno de los grandes rage baiters del siglo XX, lo acabaron echando del grupo surrealista con el lema este que le pusieron de a vida dólares, que es entretenido eso. Y nada, y luego digamos que creo que hay una tradición del rage bait en el arte contemporáneo, que de hecho a día de hoy mucha gente dice como eso no es arte, tal, Duchamp con el urinario es rage bait a muerte, y él mismo como no, si yo aquí lo que quería era provocar. Bueno, de hecho, como que la historia real del orinal era que él lo presentó a su propia open call. Sí. En sí, plan, sí. para ragebaitear, para tender una trampa Claro, a los que decían seguirle. sí. Si eso no es ragebait, porque es ragebaitear al público, es ragebaitear al jurado, en plan... Mazo de rage bait. Y esto nos lleva a que sigue pasando mucho, que incluso yo a veces, claro, estoy un poco en el mundillo de arte y tal, y ves comentarios en Instagram mucho de eso no es arte ni nada así, Miguel Ángel levantase la cabeza, como que la gente se ragebaitea todavía a día de hoy con el arte contemporáneo, después de todo lo que ha llovido. Y hay un absoluto maestro del ragebait vivo hoy en día, que es Mauricio Catelán, que es como Es el ragebait king. hacer de tu carrera artística el ragebait, y simplemente, que para los que no sepan, es el de la banana pegada a la pared con una cinta. Sí, también Que se vendió el con no sé Papa cuántos millones. caído. A mí la del Papa me encanta, que es una escultura del Papa de Benedicto XVI, además creo, o no sé si tiene nombre ese Papa, pero con un meteorito, o sea, como al Papa le ha caído un meteorito encima. ¿No es Juan Pablo II? Ah, sí, es Juan Pablo II. También tiene una obra que se llama Love, que es como un dedo así, pero el dedo está cortado. Enorme. Tiene un caballo incrustado. Tiene una de Hitler también. Sí, la de Hitler ¿no? no la De he Hitler visto. como incrustado en una pared. Puede ser. Pero digamos que es un pavo que ha hecho carrera a base de cabrear al público, ¿no? Y me parece que hay una cosa valiosa ahí del arte contemporáneo de ya está jugando directamente con la emoción del espectador, de
precisamente lo que quiero es que te cabrees, ¿sabes? En plan, quiero que te preguntes si esto merece la pena o no merece la pena, o si es arte o no es arte. En plan, hazte esa pregunta. Yo no te la voy a responder. Yo voy a pegar la banana y la voy a vender por muchísimos millones. Total. No, y siempre he tenido como un issue, siempre he taken an issue Sí. con el arte provocativo, Sí. porque yo soy diseñadora. Ajá. Pues, soy artista porque lo soy, pero soy de entrenamiento diseñadora. Y obviamente, y bueno, y gran parte de mi trabajo se dedica a diseñar experiencias. Entonces, las experiencias solamente se generan cuando entiendes el psique de las personas. Y si tú quieres transmitir buen rollo, no es solamente poner palmeritas y música buena, ¿sabes? A lo mejor tienes que transmitir buen rollo de otras maneras. Bueno, el caso, que para mí sí ha habido como artistas que son provocadores por provocar. Pienso que Mauricio Catalán no es uno de ellos. Pero siempre como que me toca los cojones los artistas que en España hay muchos, como emergentes, que ¿sabes quién es mi mayor enemiga? ¿Quién? La odio, Angélica Lidl. Yes. La odio. Un besito a Angélica Lidl. O sea, eres mi mayor enemiga. Eso es una tía que te ragebaitea. Y la razón por la que la odio es porque me ragebaitea. En plan de, ¿puedes? No. Claro, ¿Puedes? como que ella juega ese juego, o sea, Mauricio Catalán también de alguna forma, su carrera depende de que mucha gente lo odie. Me regaló mi amigo Óscar, que también ha sido colaborador de este programa, los cuentos atados a la pata del burro. Ajá. Mira, me cago en mi vida. Lo estaba leyendo en un momento de per se muchísimo ragebait. Vale, voy a abrirme en canal. Yo soy una chica con el pelo liso. Y mi sueño es tener un poco de onda, como tú. En plan, llévame a la cárcel, quiero tener un poco de onda. Porque yo, en plan, me puedo levantar a las 6 de la mañana y ponerme una onda, que esa onda, en cuanto sale del calor, Sí. ya se ha ido. Joder. No, muy fuerte. Total, que... Hay gente que paga muchísimo por tener lo que tienes, que lo sepas. Sí, claro, cada uno quiere ahí lo que no te lo puede tener. El caso es que tomo la decisión que yo nunca me hago nada, nunca voy a la peluquería, no me he cortado el pelo en mi puta vida, no me he teñido, nunca he hecho nada. Digo, venga, me lo merezco, en plan apostar por mi estética. Total, que encuentro una peluquería o el concepto de permanente coreana. Estoy muriendo por saber cómo esto vuelve a Angélica Lidl, pero sigue, por favor. Buah, vas a cagarte. Total, que la permanente coreana, no sé, para lo que no sepáis, es un proceso de cambio de estructura proteica del cabello a través de un montón de productos que huelen a puto hez y, o sea, no tengo otra manera de describirlo, y ponerte el pelo a 150 grados, que dura además 6 horas. Dios. 6 O sea, horas. estás un día ahí. Literal. Una jornada laboral. Total, que esto es en diciembre. Voy yo toda contenta, 250 euros. Ok. Llego yo en diciembre a esta peluquería coreana aquí en Madrid, no sé qué tal, y yo leo todo el rato, leo en el metro, no sé cuánto tal. ¿Qué libro decido traerme? Inocente yo. El de puto Angélica Lidl. Total, que esas 6 horas que se tardan en hacer el proceso no son 6 horas en las que te ponen una cosita y te dejan y te van. No sé qué. Son 6 horas activas de una persona encima tuyo molestándote, ¿vale? Y yo mientras, leyendo las palabras de Angélica Lidl, que son súper explícitas y dolorosas de leer, o sea, voy a dar un ejemplo, si no queréis escucharlos, pasad 15 segundos adelante. Le quise comer la polla a un mendigo que tenía moscas en los ojos y entonces le bajé los pantalones y entonces le saqué su polla que olía a esmegma, a la Wendy. Y entonces le chupé la polla y vomité en la polla porque me daba... O sea, es como... Yes. ¿Qué? Y entonces yo leyendo así, con las palabras y la persona leyendo, es como... Yo en plan, pasándolo fatal, con 150 grados en la cabeza. Total, que en un momento dado ya va acabando el proceso, yo seguía leyendo porque decía, no tengo nada más que hacer. Y, bueno, como veis, tengo el pelo liso. O sea, porque después de las 6 horas de productos que olían a fecal matter, 150 grados en mi cabeza, en un momento dado tenía el pelo súper rizado y dije, joder, esto va a funcionar. Me aclararon el producto. La chica que me lo estaba haciendo no daba crédito a sus ojos. Solo Eres digo eso. inmune a la permanente coreana. Claro, entonces yo estaba negra,
porque estaba leyendo la cosa más dolorosa que había leído en mi vida y encima me estaba gastando 250 euros en una cosa que le funciona a los coreanos, que tienen el pelo súper liso, tío. No, a mí no. Creo que en realidad Angélica Lidl está muy contenta de que leyeses su libro así. Seguramente considere que es una de las mejores formas performativas de leer este libro, ¿no? Como que Te reto a que vengas aquí. ven Angélica Lidl. No, es que no está bienvenida. Es que no está, es que no, en plan, o sea, estaba más cabreada por Angélica Lidl por el pelo. que por el pelo. Y me dices, Tía, bueno, pero no te duró nada, o sea, no hubo rizo. nunca, Nunca hubo rizo. nunca hubo rizo, nunca Dios. hubo rizo, nunca hubo rizo. Outrageous, rage bait. Eres inmune, eres el paciente cero de la cura a la permanente coreana. Sí, tal cual. Pues he terminado el cuadro. ¿Tienes algo más que añadir? Creo que he dicho todo lo que quería decir. Yo tengo una cosa más que añadir. Vale. O sea, para mí este episodio es súper importante y es como canon, te la pinto. Guay. Porque hablo poco de política, sobre todo hablo poco de política como concentrada y como de apuntar dedos de este ha hecho este y este, no sé cuánto tal. Hablo un poco más de Trump porque nos pilla entre comillas lejos, pero no hablo mucho de política e intento que no se hable de política y me sabe mal porque a veces digo, joder, igual estoy censurando, igual estoy haciendo como no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, como tienes una plataforma a lo mejor para algo, pero en realidad mi plataforma es anti-ragebait. No es, o sea, no es que no quiero utilizar esa mierda de frase de ni de derechas ni de izquierdas, ni feminista ni machista. No, obviamente es súper política y yo tengo mis opiniones, pero son opiniones de un ser humano de a pie. Y no porque tenga una plataforma os las tengo que contar o se las tengo que contar a nadie. Pero yo con una plataforma lo que necesito, si quiero hacer política y quiero hacer este mundo un mundo mejor, lo que quiero traer, es que sueno como muy moralista, pero no, o sea, es que es mi misión, es traer el pensamiento crítico. Entonces, espero que con este episodio y con estas historias, desde de comprensión del ragebait, que nos hemos ragebaiteado incluso, desde un lugar como mucho más crítico, nos podamos recordar a nosotros mismos cuando veamos un tipo de vídeo de este tipo o un artículo o un algo que nos enfade, ¿quién gana de que yo me enfade? Y mirar atrás, ¿no? Y mirar, dar un paso atrás y decir, ¿desde qué perspectiva está escrito esto? ¿Están intentando que yo genere esta sensación? Eso es. A veces es súper valioso eso, ¿no? Como no hablar de política hablando de los acontecimientos políticos, sino bajar un punto y decir, cuidado, qué sentimientos dominantes, qué patrones se están repitiendo y no nos permiten como ver el bosque, ¿no? Hablar, conversar, pensar, descansar. Y eso es lo único. Eso es lo que tengo que decir sobre este tema. Hemos bienvenido a Wendy al plato. Y este es el cuadro de hoy. A ver. Oh. Es un rehash. ¡Oh! Oye, te ha quedado muy bien. Lo estaba viendo por detrás. Qué bonito. Es el ángel caído. El ángel caído. Que es, pues, en plan, Lucifer, actually, ¿no? En plan, es como el que abrió el infierno. Este es el fundador. El fundador del ragebait. Que era guapísimo. En su momento como de ¿qué he hecho?, ¿no? Está ahí como en un momento como de viendo, después de su decisión de convertirse en el demonio, sí. y replanteándose pues toda la historia. Me encanta, lo lleva mi novio hetero tatuado en la espalda. Hostia, este cuadro, lo siento. o sea que... va a pensar que tú que lo tienes porque es tuyo, ¿no? O sea, no, pero da igual, estamos guays. es que yo me encanta esa interpretación porque yo lo veo más como con esos ojos venenosos, ¿Sí? de rabia, de esa rabia que te hace hasta que te salten las lágrimas, ¿sabes? Ajá. Sí, como Vale. rabia de niño pequeño, de ¡oh! O sea, pero... Okay. Pues yo sí que le veo un punto ahí como de humanidad, ¿no? De repente el único segundo en el que Lucifer dudó de si lo había hecho bien, ¿no? Me gusta más, de hecho me parece como mucho mejor cierre un poco como a la reflexión un poco sobre el ragebait. Ajá. Como el ángel guardián del alma de Trump dándose cuenta de que la había cagado. Y de que no había creado una drag queen. De que no debería haberle dado tanto carisma, uniqueness, nerf and talent. En plan, ups, tendría que haberle quitado algo. Bueno, Mariano, yo personalmente en plan espero que vengas a todas las siguientes temporadas que existan de Te la Pinto. Yo encantado, me lo he pasado súper bien. Same. Me encanta una chapa mutua y hablar de cosas bien interesantes. Estudiada. Bien estudiada. Total.
de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme, yo también. Yo lo he pasado de locos. Espero que os haya gustado también a vosotros, que os haya hecho reflexionar. Comentad lo que pensáis, engagearos, pero desde el buen rollo. O ragebaiteadnos a nosotros, ponednos cabreadas. Por favor, hay gente que se ragebaitea con Te la pinto. Digo, porque... Buah, no tira. Bueno, pues gracias por llegar hasta aquí, gracias Mariano por llegar hasta aquí. Y nada, como siempre, esto ha sido Te la pinto, la única manera que se me ha ocurrido para procesar la realidad últimamente. Hasta la próxima. Chao.